Buenas tardes a todos, es un gusto compartir con ustedes esta presentación junto a Elis Valier y Julio Olivera y bueno, seguir profundizando un poco en estos aspectos que nos ayudan a salvar más corderos, que es la temática que nos está convocando en el día de hoy. Mi nombre es Haroldo de Llenó, soy parte del equipo técnico del SUL y bueno, hoy vamos a estar conversando con ustedes lo referido al manejo en las parideras. Cuando nos planteamos la intensificación en el momento de la aparición, es decir, llegar hasta el uso de la paridera, entiendo necesario que tenemos que ir transitando por distintas etapas. Una es el ajuste de la época de aparición, que eso lo hacemos con el momento del servicio, ya fue tocado en otras oportunidades, pero como le mostraba Liz en los mapas de desafío climático, generalmente junio, julio, los primeros días de agosto son los más desafiantes en términos promedios. Entonces es una cosa tenerlo presente en el momento de la planificación. Lo otro es planificar, prever las pasturas, la alimentación para esa oveja preñada y los potreros para el momento de la aparición. Intentar de que sean los potreros más abrigados y que nosotros le podamos brindar la mayor atención. La siguiente etapa sería llegar al diagnóstico de gestación por ecografía, poder identificar aquí las ovejas con gestaciones múltiples y comenzar a hacer un tratamiento diferencial en cuanto a alimentación hasta el momento del parto. Seguramente en esas ovejas es donde más se justifica el uso de la paridera, por lo tanto es fundamental tenerlas identificadas y aparte. Deberíamos también de aprovechar esa instancia, si es posible, hacer un loteo por edad de gestación, sobre todo cuando tenemos lotes grandes, de manera tal que al momento del preparto nos permita trabajar primero con un lote de punta, es decir, lo que va a parir primero, y a medida que van pariendo esas, incorporar el lote de cola de aparición. Bien, ahora vamos a ir entrando entonces en lo que serían los abrigos de aparición. Julio le mostró lo que serían los abrigos extensivos, es decir, técnica para abrigos extensivos. Y nos vamos a concentrar un poco ahora en lo que serían abrigos más intensivos o el uso de parideras. Las parideras las podemos tener en lugares fijos, es decir, con estructuras fijas, que pueden ser de distinto tipo, eso ahí el ingenio popular va a ser quien va a decir de qué forma las armamos, pero de estructuras importantes como puede ser este galpón de la izquierda a otras con mucho menor inversión, pero ambas cumplen la misma función, que es de dar abrigo en esas primeras horas y bueno, de tener un recinto, un corral relativamente chico donde esté en contacto la oveja con sus corderos y le permita tener una muy buena afinidad y que ese cordero se alimente y no esté con los permanentes desafíos del clima y predadores que pueda tener. En esto es importante que las divisiones entre ellas sean lo suficientemente cerradas como para que no haya pasajes de corderos de una paridera a otra, a los efectos de evitar cualquier tipo de interferencia. Otra opción es armar parideras móviles con los materiales que se puedan conseguir o armar. En este caso están hechas con dos tipos distintos de chapones, de compensado. Y en la de la izquierda ustedes pueden ver que hay un chapón cortado al medio, que es el que hace de puerta y tiene puerta individual de cada paridera. Mientras que el de la derecha es una puerta corrediza, digamos que cada chapón abarca dos parideras. En estos casos siempre es importante tener en cuenta el piso donde se van a armar. Si bien tenemos la facilidad de que lo podemos armar más cerca de donde está la pastura, tenemos que tener bien en cuenta el piso. Cuando uno piensa en las parideras, tiene que pensar también dónde tiene la comida. En el caso de las parideras portátiles o móviles,
puede llevarla al lugar donde está la comida, y en el caso de las parideras fijas tiene que armar la comida cerca de donde están las parideras para tenerla disponible en el momento de la parición. Vamos a abordar algunos aspectos clave para tener éxito en el uso de las parideras. Hay puntos que son bien importantes, casi imprescindibles, les diría, para que esto funcione correctamente. Tenemos que partir de ovejas mansas, ovejas trabajadas, ovejas que se dejen arrimar, que uno pueda andar entre ellas sin que se asusten demasiado, que estén acostumbradas a eso. Ovejas que sepan comer concentrado y que lo vengan consumiendo los últimos días ahí en el preparto. Eso es fundamental, que ya sepan comer, pero que además vengan consumiendo concentrado en esos últimos días, porque los días que están encerradas van a comer prácticamente concentrado. Entonces tenemos que tener un periodo de acostumbramiento ruminal que es fundamental. Esos animales tenemos que llevarlos los días previos al inicio de la parición al lugar, al corral o potrero de parición, y que se familiaricen con las parideras, con la estructura que uno tiene armada, de manera tal que al momento de inicio de la parición eso no les resulte totalmente extraño. Les diría que posiblemente, si se puede, alrededor de 10 a 15 días antes, tratar de que los animales ya empiecen con la rutina de ir al corral de parición, de que reciban ahí el concentrado y que posiblemente pasen la noche, por lo menos pasen un rato en él, y que se vayan familiarizando y conociendo todo el lugar. Dentro de la planificación debemos de prever un buen acceso a las pasturas, evitar todo lo que son porteras con barro. Tenemos que estar pensando que esto es en pleno invierno y muchas veces esos pasajes diarios se complican si hay depósito de agua, sobre todo para los corderos chicos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento de definir los lugares por donde vamos a estar transitando en el momento del preparto. Lo otro es disponer de una fuente de agua limpia para el uso en las parideras. Ahí el consumo de agua es importante y bueno, debemos mantener las 24 horas esa oveja con disponibilidad de agua en la paridera, y es necesario que sea un agua lo más limpia posible. En cuanto a la alimentación en las parideras, esa oveja, lo hablábamos anteriormente, tiene que venir comiendo concentrado, y ese mismo concentrado el que se le va a dar en la paridera, pero en una mayor proporción. Y además debemos de incorporarle fibra. La fibra, lo más común es usar un fardo de buena calidad, de alfalfa o de pradera, que ella lo consuma fácilmente. Y también es recomendable que al menos 50 a 100 gramos de ese fardo lo vengan consumiendo anteriormente, para que esa oveja ya esté adaptada a comer ese fardo, que no sea un alimento nuevo y extraño, sino que ella venga comiendo algo de ese fardo y comiendo el concentrado. Ahí lo que se recomienda es a primera hora de la mañana darle el fardo. Generalmente usamos alrededor de medio kilo de fardo, y después que la oveja consumió el fardo se le da el concentrado, distribuyendo el total del consumo diario en 2 o 3 dosis, dependiendo un poco de la frecuencia que uno puede asistir a las ovejas, pero por lo menos habría que distribuirlo en 2 oportunidades, no darle una sola comida al día. La superficie de la paridera tiene que tener un mínimo de 2 metros cuadrados. Obviamente que aquí los materiales con que la armemos nos van a estar condicionando mucho la superficie, pero debemos de partir de esa base, mínimo 2 metros cuadrados por oveja, para que esa oveja esté cómoda con sus corderos. Además debemos de pensar que dentro de la paridera después tenemos que ponerle la comida y ponerle el agua. ¿Cuántas parideras? Si partimos de la base de un servicio con celo natural, sin sincronizaciones, ese
servicio nos va a demandar entre 15 y 17 parideras cada 100 ovejas, pensando en tener las ovejas 2 días encerradas, 48 horas encerradas con sus corderos. ¿Cuándo ingresar la oveja a la paridera? Nosotros habitualmente lo que hacemos es ingresarla inmediatamente después del parto, salvo cuando tenemos condiciones climáticas desfavorables, es decir, un día de temporal, la oveja se ve en trabajo de parto y se encierra antes. O en la noche, también si se ve en la tardecita que está en trabajo de parto, se deja encerrada. De lo contrario, dejamos que la oveja para en el potrero de parición o en la pastura y después se trae a la paridera. Esto lo que implica es tener una atención bastante importante durante esos días de parición. ¿Cuántas ovejas podemos poner en una paridera? Bueno, lo recomendable es una oveja con sus corderos. Obviamente que podemos encontrarnos con situaciones donde tengamos un pronóstico muy desfavorable o estemos en presencia de un temporal y estemos con las parideras llenas, necesitamos lugar y bueno, de alguna forma tenemos que solucionarlo, digamos. Y ahí en esas situaciones lo que podemos hacer es juntar de 2 ovejas por paridera, pero tratar de juntar ovejas que ya están con sus corderos duros como para largar, es decir, que ya tienen un buen vínculo, juntar esas ovejas y no juntar ovejas recién paridas, porque ahí se puede armar entrevero de corderos, se confunden los corderos, no hay buena afinidad o buen vínculo desde el principio y eso después se va complicando con el paso de las horas. El tiempo de encierro, bueno, hablamos de 48 horas, ya vimos hoy que prácticamente a las 24 o 30 horas ya está el vínculo bastante fuerte, pero hablamos de 48 horas por un tema práctico de 2 días y obviamente que eso se puede ser elástico también, es decir, si nosotros tenemos ovejas para alargar y estamos en presencia de un temporal, las podemos dejar un poco más. Si hay alguna oveja que no quiera un cordero o que tenga algún problema de ubre, etcétera, también la podemos dejar un poco más. Pero en términos generales tenemos que pensar alrededor de 48 horas. Cuando uno va a alargar esas ovejas, tenemos que tener un potrero que esté relativamente cerca para evitar los tránsitos muy largos con esos corderos muy chicos, pero que esté lo suficientemente separado o aislado del corral de parición para evitar interferencia. Es decir, corderos que los largamos con sus madres puedan buscar las ovejas que de repente están en el corral de parición, alguna oveja que está en trabajo de parto y busca su cordero, o viceversa, un cordero recién parido y que se pasa a las ovejas que ya fueron largadas y se pierde, y eso a veces nos lleva a tener alguna pérdida de cordero. Entonces es fundamental que esté lo suficientemente aislado, ya sea en un potrero que no sea lindero o que tenga un buen tejido, algo que no permita el pasaje de los corderos. Otro aspecto dentro de las parideras, más allá del piso que estuvimos hablando hoy, que tiene que ser un lugar firme y de buen drenaje, es tener presente el tema cama. Ahí es contar con algún fardo de paja o cola de cosecha, de manera que nos permita tener un lugar seco, confortable para los animales que no queden dentro del barro. Lo otro es usar algún sistema de identificación madre-hijo, es decir, relacionar la madre con sus hijos de alguna forma, puede ser con un número, puede ser con caravanas, puede ser con un punto en un determinado lugar, pero usar algún sistema de eso para poder identificar después que salen de la paridera claramente cuál es la madre
o cuando tenemos muchas ovejas con mellizo puede haber interferencias y demoramos mucho tiempo después en poder identificar nuevamente la madre y el hijo si no lo tenemos previamente hecho eso. Bueno, con este video tenemos la intención de mostrarles las ovejas un día de temporal, un día muy desafiante desde el punto de vista climático. Y bueno, cuando las metemos en paridera, si bien están recién paridas, son ovejas que se ven relativamente cómodas y sus corderos bien saludables también. Para evitar un poco el tema de pérdidas de corderos posteriores a salir de la paridera, es importante tratar de que los corderos pasen por un periodo de socialización, digamos. Ahí el cordero, cuando sale de la paridera, lo único que conoce es su madre, su hermano y las paredes que están en sus alrededor. Entonces es recomendable tratar de mantenerlo por lo menos un día en algún lugar relativamente chico donde no puedan salir. Será un corral más grande, puede ser hecho con tejido, etcétera, pero que no puedan salir y que estén en contacto con otros corderos, pero que su madre tenga facilidad de acceder a él nuevamente. Es decir, dejar 6, 7, 8 ovejas con sus corderos en un corral, de manera que durante ese día ellas se van a ir acostumbrando a tener que identificar a sus hijos y los corderos de identificar a su madre. Entonces, cuando después salen al campo a superficies más grandes, ya no salen tan perdidos como podían salir si los largamos directamente desde la paridera al campo. Y bueno, para esto es importante tener mano de obra capacitada, consciente de la temática y comprometida con la situación. En esto muchas veces los días más feos, los días de lluvia, de temporal, son los días que más tiempo hay que dedicarle, entonces ahí el compromiso es vital. Sé que muchas veces la mano de obra es familiar, pero cuando no lo es, también hay que tener presente ese tipo de cosas o motivarlos de alguna forma, cosa que todo el trabajo previo se pueda capitalizar también en ese momento. Para ir terminando, quería presentarles algunos datos de mortalidad de corderos con el uso de parideras, siempre hablando de gestaciones múltiples, de ovejas que tienen 2 o más corderos. Y bueno, estos son datos de CIEDAG de 4 años y bueno, muestran realmente un impacto importante. Si pensamos que esas mismas ovejas en condiciones de campo, por más que uno les dé buena alimentación y algún abrigo natural, seguramente andan entre el 20 y 25% de mortalidad de corderos. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer.